Ok, vamos a hablar acerca de la lectura, ¿no? Espero que le presten atención, que el material sea provechoso para ustedes, ¿sí? Bien, entonces, en sí, un material que me hable de lectura crítica o lectura comprensiva, vamos a diferenciar claramente entre lo que es la lectura comprensiva y la lectura crítica, ¿sí? La lectura comprensiva generalmente es cuando a mí me dicen encuentre algo, en base a la lectura diga esto, o busque cuál es esto. Sí, es simplemente lectura comprensiva, porque lo que tengo que hacer es comprender la lectura y responder preguntas, nada más. Pero en cambio la lectura crítica es generalmente ensayos, ¿sí? Por eso se habla de lectura crítica. Ya habíamos hablado del ensayo, habíamos dicho que el ensayo es un documento técnico, un documento que tiene tres partes fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres partes del ensayo? Cuerpo y conclusión. En la introducción, ¿qué tenemos generalmente? ¿Qué podemos encontrar en la introducción? La tesis. Sí. En el cuerpo, ¿qué encontramos? Los argumentos, evidencias. Muy bien. Y en la conclusión, las conclusiones, de hecho, ¿no es cierto? ¿Qué es la tesis? Es el tema principal, Ya. del que se quiere hablar. Sí, es generalmente lo que se quiere defender, ¿no es cierto? ¿Qué son los argumentos? Ya, ideas que sostienen la tesis. Y las conclusiones es como pequeños resúmenes de todo lo que hemos tratado, ¿sí? En la cual decimos si será verdadero o falso, no sé. Bien, este tema central casi no toma en el ENES, pero eso no quiere decir que no necesite verlo, ¿sí? Básicamente se dice que el tema central no es más que, sí, un eje. Ya, yo tengo un eje y sobre ese eje gira la lectura. Generalmente para el tema central no requerimos el personaje, porque no se está hablando en sí de la idea principal. Cuidado, no es lo mismo tema central que idea principal, sino el tema central lo único que aborda es la problemática, sobre qué estamos hablando. Por ejemplo, yo dijera, Quito es patrimonio de la humanidad. Los patrimonios de la humanidad fueron declarados por la UNESCO y con la intención de proteger el patrimonio universal, arqueológico, histórico, qué sé yo. Entonces, ¿cuál sería el tema central? Esos patrimonios de la humanidad. No sería Quito. Claro, Quito sería, cuando abordamos a Quito, ahí estamos hablando ya de la idea principal, porque estamos hablando del personaje. Pero en cambio, el eje sobre el cual está girando todo no es Quito, es los patrimonios, ¿sí? Patrimonios de la humanidad. Entonces, eso es un eje, eso es un tema central, ¿sí? Bien. Veamos en este ejercicio. Dice, en el texto presenta como tema central. Bien, magia adormecedora abierta al río, en la calma monótona del viaje, cuando borras del paisaje, en la sombra que en el vacío, ocultas negruras al bollo de la mañana tupida y el follaje semejan los calados de un encaje al caer del crepúsculo sombrío. ¿De qué estará tratando este tema, ese texto? ¿Cuál es el tema? En otras palabras, el tema también sería lo que usted va a poner como título. ¿Sí? ¿Qué título le pondría usted a esta obra de aquí? ¿Será una narración clásica? Está hablando de hechos clásicos, hechos históricos, qué sé yo. No, ¿no es cierto? ¿Será el viaje de una familia? ¿Será que aquí se trata o se trama sobre un viaje familiar o algo de eso? No. Creo que no. Un viaje imaginario Sí. podría ser, ¿no es cierto? Un viaje tropical. No, ¿no es cierto? No está hablando nada de trópicos. Por lo tanto, la opción correcta será la opción B. Eso es un viaje imaginario. Muy bien. Seguimos. Idea principal. Cuando nosotros hablamos de idea principal, allí sí, la idea principal cuenta con dos características. La una característica que es, para saber idea principal, necesitamos el tema, ¿sí? El tema central, más los
personajes. Es decir, en mi idea central o idea principal, que es lo mismo, ¿no? Cuidado, otro era tema, ahora estamos hablando de ideas. Idea principal o idea central debe contar con el tema y más los personajes, es decir, yo no podré extraer una idea central mientras no conozca el tema. Y allí deberá estar contenido los personajes también. Bien. Ahora, hay que identificar para poder resolver las cosas. Nosotros debemos identificar qué tipo de párrafo, qué tipo de texto estamos tratando. En este caso, nosotros podemos tener textos cortos. Miren, a esto se le conoce como un texto corto. A esto de aquí. De que quizá tengo unas 4 o 5 líneas, no más de esas. Hasta 6 pongámosle ya, pero sigue siendo corto, ¿sí? Entonces, en este caso, se dice que la idea principal es el resumen de la lectura. O sea, nosotros no nos vamos a evitar leer todo, porque la idea principal o la idea central está regada en en todo el texto, donde que de pronto esta sea la idea más importante. Entonces, generalmente en buenos textos la idea principal es la primera, ¿sí? Y el resto lo que hace es sustentar, ¿sí? Muy bien, dice, hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es importante en este tipo de textos leer un poquito más lo otro para tener una idea un poquito más cabal acerca de lo que queremos. De hecho, en todas las lecturas que vamos a trabajar, vamos a tratar de leer todo, pero siempre vamos a ir poniendo un enfoque, una mayor, ¿cómo se diría? Una mayor visión, una mayor puntualización sobre donde que se podría encontrar cada una de estas características de lo que me están pidiendo, ¿sí? Bueno, dice luego, el maquinismo de grado nace, nos deja la necesidad, nuestra inteligencia nos ha hecho, aquí no está bien escrito, falta un poco más, dicen, nuestra inteligencia nos ha hecho duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos poco, más que máquinas necesitamos más humanidad, más que inteligencia tener bondad y dulzura. Por lo tanto, ¿será que el advenimiento del progreso deshumanizó al ser humano? En parte dice eso, ¿no es cierto? La abundancia nos crea la necesidad, aquí dice, pero vemos que esa sería una especie de una idea secundaria, entonces no es esta. El ser humano tiene que tener una actitud crítica frente al progreso, eso no trata de decir para nada la lectura. La inteligencia es un peligro por la humanidad, peor es. Entonces la más adecuada es la opción A, ¿sí? Y es justamente lo que trata de decir. El advenimiento del progreso, porque dice, hemos progresado muy deprisa. Ha deshumanizado, dice, necesitamos más humanidad. Eso quiere decir que no tenemos mucha humanidad en este momento. Entonces, el advenimiento del progreso ha deshumanizado al ser humano. Ahora, ¿qué pasa en textos extensos? Háblese de un texto extenso. Vamos a ver un poquito más de esto. Ya, ahí sí. Hablemos de un texto extenso, aquel que ya contiene un mayor número de líneas, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, vemos que tenemos 6 de 7 líneas, creo que son 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas por ahí. Entonces ya se habla de un texto extenso. Entonces lo que suelen hacer los autores cuando ya son textos un poco más extensos, decir que la idea principal es la primera oración, ¿sí? Y se acaba el problema, simplemente. Por eso es importante qué tipo de texto estoy trabajando. Mientras usted no se siente, a ver, qué tipo de texto es, ya es un texto corto de un solo párrafo, o es un texto extenso de un solo párrafo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo idea principal, por eso es que me enfoco en hacer ese trabajo. Por eso es muy importante saber qué me están preguntando, ¿sí? Entonces dicen, toda persona que desee tener buena salud, consumir una dieta completa. Y como damos cuenta, eso es prácticamente lo que dice aquí. Toda persona que desee tener buena salud, consumir una dieta completa. Si queremos, analicemos lo demás. Según una nutricionista, tenemos una salud todos los alimentos que son las grasas, proteínas, carbohidratos, las frutas y verduras, pero conforme avanzan los años es normal que se presenten distintos problemas de salud, ¿no es cierto? Sí, esto sería una idea secundaria. De pronto, ya vamos a ver más luego lo que es la idea secundaria, ¿sí? Pero lo que está luego, las ideas que tratan de sustentar a la principal, se conocen como secundarias. Miren que en una parte ustedes dicen, pero eso no es parecido al ensayo, porque en el ensayo la tesis y los argumentos tratan de sustentarlo.
Sí, casi es lo mismo. La idea principal sería la tesis y las ideas secundarias serían como los argumentos. Simplemente que en este caso podríamos hablar de una tesis cuando es un microensayo, y un microensayo es cuando depende de su criterio, más no de otras características, sino netamente su criterio. Entonces esta sería una secundaria, pero me están preguntando la principal. Ciertos hábitos son modificados según las afecciones del paciente. ¿Ya? Aquí también los hábitos dependiendo de las afecciones de cada paciente sería una secundaria. ¿Sí? Los adultos mayores deben incluir todos los alimentos en su dieta. ¿Sí? Esa también sería una secundaria. ¿Sí? Los adultos mayores deben incluir todos los... ¿sí? Todos son secundarios. ¿Pero por qué esta es la principal? Porque no netamente estamos hablando de adultos, ¿no es cierto? Dice, para tener una buena salud necesitamos, está hablando del nivel general. Por eso es que esta es secundaria, porque aquí se enfoca en los adultos mayores. Aquí es una secundaria también porque se enfoca en otro, como diríamos, en una edad específica, ¿no es cierto? Entonces, pero a nivel general, la correcta es la A. ¿Okay? Ahora, veamos las secundarias netamente dichos. Ya algo analizamos hace rato acerca de las secundarias, pero vamos un poquito más. ¿Sí? Dice, identifique la idea secundaria del texto. Ahora veamos. Generalmente cuando tenemos textos de un solo párrafo, ¿sí? Como este caso, ¿sí? No importa si es corto o largo. La idea secundaria son las que siguen a los puntos seguidos, o las que continúan luego de los puntos seguidos. ¿Sí? Por ejemplo aquí. Dice, un texto se denomina descriptivo cuando explica cómo es alguien, un sentimiento, un animal o un objeto. ¿Qué sería eso? La idea principal. Por lo tanto, esa está anulada. Esta no es secundaria. Esa sería la principal. ¿Sí? Esto es facilito. Créanme que esto es facilito. Si uno lo practica bien, se hace fácil. Dice, en un tipo de texto pintamos con palabras, definimos con características de aquello que escribimos. Existen dos tipos de textos, descripciones, según intervenga o no la visión del personaje que lo describe el texto. Científica se informa con precisión las características físicas de lo descrito, es objetiva, y literaria si la descripción es personal. ¿Sí? Entonces, científica se informa con precisión las características, bueno, podría ser esta. Existen dos tipos de descripciones, científica y literaria, sí, esta es la correcta, porque esta está abarcando toda esta idea secundaria. Porque existen dos tipos de textos, científica se informa y literaria se describe personalmente. Entonces justo de eso está hablando esta idea secundaria de aquí. ¿Sí? Entonces, tienes que sacarte una banquita adentro. Veamos, ideas secundarias en textos de varios párrafos. Sí, como ustedes se dan cuenta, este texto de aquí contiene 1 y 2 párrafos, ¿no es cierto? Entonces ya hemos visto la idea principal en textos de un párrafo corto, en textos de un párrafo largo, y ideas secundarias en textos de un párrafo, sea corto o largo. Ahora veamos ideas secundarias en textos de varios párrafos. Bien, en textos de varios párrafos, sean 2, 3, 4, lo que sea, generalmente las primeras oraciones de cada uno de los párrafos es una idea secundaria. Es una idea secundaria. ¿Sí? Entonces llamémosle esta idea secundaria 1 y esta llamémosle idea secundaria 2. ¿Sí? Si es que yo quisiera hallar la principal, idea principal, ¿sí? Se dice que la idea principal es idea secundaria 1 más idea secundaria 2. ¿Donde qué? La más pesada de ellas es la idea secundaria 1 para hallar la principal. O sea, la secundaria 1 podría de hecho ser la principal. Es decir, vuelvo y repito, la primera oración del primer párrafo podría esa ser la principal, pero no siempre.
a veces necesita del aporte de las otras ideas secundarias, es decir, de la de acá, de la idea secundaria 2, de la idea secundaria 3, etcétera, etcétera, de todo ese número de ideas secundarias que podamos tener. ¿Sí? Pero más peso tiene la idea secundaria 1 sobre la principal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me piden idea? Aquí, por ejemplo, dice, identifique la idea central del texto, ya, de la principal. Entonces necesitamos de esas dos. Dice, hay diferentes tipos de viajes, a veces se viaja por turismo, otras por trabajo y otras por supervivencia. Esa sería la idea secundaria 1. El ser humano, cuando sale de su rutina ambiente en el que está familiarizado, se sensibiliza. Dice, todo viaje requiere de habilidad de observación, esa ni siquiera la dice en una de las dos. O sea, si no la dice, ¿para qué cogemos? O sea, ¿por qué nos complicamos a tratar de coger algo de lo que no está manifestado dentro de nuestras ideas secundarias, por lo menos para ir a la principal? Hay dos tipos de viajes, solo algunos son placenteros. Hay distintos tipos de viajes. A veces se viaja por turismo. Podría ser, ¿no? Podría ser esta, porque está contemplando la idea secundaria 1. Sí. El ser humano es capaz de meditar en diferentes circunstancias. No dice ninguna de las dos partes, entonces anulada este de aquí. El desplazamiento físico estimula un desplazamiento en la forma de percibir. Es posible, ¿por qué? Porque acá está hablando en la secundaria 2, el ser humano cuando sale de su rutina, es decir, cuando hace un desplazamiento físico, se sensibiliza, dice, es decir, sus sentidos se agudizan y de esa manera puede percibir más fácilmente la realidad, ¿sí? Entonces estamos con las dos. Ahora, la de acá, la idea secundaria, como es la opción B, carece de un aporte de la idea secundaria 2. ¿Sí? En cambio, esta de aquí habla de desplazamiento físico, lo cual también habla la idea secundaria 1. ¿Sí? Y sumada a la forma de percibir, está sumando la idea secundaria 2. Por lo tanto, esta es más completa. Esta contiene todas las características. No esperemos de que las ideas principales o las ideas que vayamos a escoger deban estar literalmente escritas, ¿no es cierto? No, siempre vamos a tener que determinar una cierta, o nosotros inferir ciertas características. Por esa razón es que yo he dicho, o sea, para nosotros poder comprender una lectura, hablemos del pastelcito, ¿sí? Del 100% del pastel. Las técnicas que les estoy ayudando les ayudarán con un 25%. ¿Sí? Un 25%. El resto, el 75%, es cuanto usted sepa leer. ¿Sí? Y como nosotros el Ecuador es un país de falta de cultura, falta de hábito hacia la lectura, ¿sí? Entonces prácticamente a eso nos fregamos. O sea, queremos que en un curso nos enseñen a leer. Tengo exalumnos que siguieron cursos en Charlotte o en Irvine, que les cobran por un curso de lectura $1.500 y van a Lenes y no pueden ninguna lectura. Esto no es de ir a coger cursos caros de lectura, eso simplemente es de sentarse y comenzar a leer. ¿Sí? La lectura es así, desde pequeños ir comenzando hacia ese hábito. Hay otra lectura que vamos a ver que dice, leer no es fácil, dicen, ¿cierto? Se de acordar de esto. ¿Sí? Ahí hace una crítica, pone una postura crítica, en la cual dice, no, leer no es fácil, dice. ¿Sí? Y no es que se hace desde el inicio al fin, y no es que ya lo venimos haciendo, dice, necesitamos habilidades. Claro, pero toda habilidad, ¿con qué se va adquiriendo? Con la práctica, es la única forma. ¿Sí? Entonces, si nosotros no leemos, es difícil que querramos con un curso llegar a que nos enseñen ahí a leer. Tesis, argumentos, conclusión, postura crítica. Ya la tesis ya habló Juan de Nantes y también aportó Karina. Entonces nos habían dicho que la tesis es lo que queremos manifestar, lo que queremos decir, pero tratando de sostenerla. ¿Sí? Por ejemplo, la población de Quito es cosmopolita, o Quito es una ciudad cosmopolita. Así, Quito es una ciudad cosmopolita. ¿Por qué? Porque el ciudadano quiteño sabe albergar a gente de otras ciudades.
Eso es hablar de cosmopolita. Cosmopolita quiere decir que aquí en Quito hay gente de todo lado, gente de todo lado. Y eso es lo bonito de Quito, ¿sí? Y aquí a nadie se le discrimina. Por eso es que Quito es una de las ciudades que más agrada llegar nosotros los paisanos, ¿no es cierto? Nosotros los chagras o los provincianos. Nos sentimos a gusto de llegar a Quito porque aquí la gente no le discrimina a nadie. Aquí Quito brinda grandes oportunidades. En cambio, en otras ciudades es un poco discriminante. O sea, ya le dicen a uno serrano, ya le dicen a uno de todo, ¿no es cierto? Entonces allí como que falta un poco más de ser cosmopolita. Claro, Quito es netamente cosmopolita. Ya les estoy lanzando un montón de argumentos, mira. Todo lo que yo les dije, tratando de sostener lo que yo dije de Quito es cosmopolita, todos son argumentos. Sí. En conclusión, al final les dije, Quito es una ciudad cosmopolita. Sí, concluyo en eso. Quito es una ciudad que acoge a la gente de afuera. Sí. Entonces aquí me dice, tesis, la idea opinión que se defiende. La tesis es una idea breve y clara, además es propia de quien la plantea. O sea, una tesis no es que es trabajada, una tesis es su planteamiento personal. Una tesis debe generar una pregunta, ¿y por qué? Por parte del lector u oyente. Entonces luego para responder ese por qué usaremos los argumentos. ¿Sí? Dice, con base en el ensayo identifica la tesis. El fenómeno del calentamiento global, esta es una tesis, el fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. Pero ¿en qué consiste? ¿Y por qué es tan grave? ¿Sí? Esa sería una pregunta, ¿no es cierto? Bueno, de hecho que por ahí he visto, bien o mal, en algunos ejercicios de que la tesis viene también en forma de pregunta. ¿Sí? A ver, sí, ahí dejémoslo. Ya. Entonces, muchos aquí ya se jalan porque dicen, el calentamiento global es un tema de preocupación para los gobiernos. Y ahí ya dicen, esa es la tesis. Pero veamos lo que dice acá. El fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación. Debe ser. Pero aquí ya está afirmando que es un tema de preocupación. Entonces no está conteniendo la tesis. ¿Sí? O sea, su tesis está hacia que debería ser y lo otro es un tema de preocupación. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta, a pesar de que parecería esta la tesis, no la es. No la es. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Dice, el cambio climático y efecto invernadero no son consecuencias de un fenómeno natural. Ya. Entonces, si esa no es la tesis, entonces el cambio climático es el resultado de la actividad, la tecnología avanza a pasos agigantados. ¿Sí? Entonces, si ahí no encontré mi tesis, debo buscarla en otro lado. Dice, el calentamiento es el aumento de la temperatura del planeta, incluyendo la atmósfera terrestre. Este cambio climático en efecto invernadero no es producto de la naturaleza, sino el resultado de la actividad proporcionada y su explotación de recursos naturales. Aquí más bien encuentro la tesis yo. ¿Sí? Dice, el cambio climático y consecuente efecto invernadero no son producto de la naturaleza, sino el resultado de la actividad humana y su explotación de los recursos naturales. Entonces muchos dirán, entonces aquí esa sería, en cambio, no son consecuencias de un fenómeno natural, es decir, no son consecuencias de la naturaleza. Podría ser esa, claro que sí. El problema es que no es esta. ¿Por qué? Porque generalmente las tesis no son de carácter negativo. No son de carácter negativo. O sea, no son negativas. Las tesis siempre siempre deben ser afirmativas. ¿Por qué? Porque los argumentos tratan de afianzarla, pues, ¿cómo voy a lanzar argumentos para aplastarla a mi tesis, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, esta carece, bueno, esta ya vimos que no, esta carece de características de tesis por el hecho de que es negativa. ¿Sí? El cambio climático es el resultado de la actividad proporcionada al ser humano. Esta es la tesis. Justamente esta es, porque aquí la pueden ver. Dice, es el resultado de la actividad proporcionada al ser humano y su explotación de los recursos naturales. La tecnología avanza a pasos agigantados, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, mi tesis es esta de aquí, la opción C. Argumentos. Recuerden, argumento es lo que quiere sostener la tesis.
Los argumentos son ideas que sostienen la tesis, es decir, tratan de responder la pregunta ¿y por qué? Generada luego de plantear la tesis. Es decir, usted no puede argumentar sin saber la tesis, pues, porque recuerden que los argumentos sostienen la tesis, ¿sí? Entonces yo necesito saber la tesis en este texto, en primer lugar, para luego decir, ¿y por qué dice eso el autor? Porque, y ahí mismo estará explicado o estará dicho por qué. Dice, ¿cómo podría usted ayudar a contribuir los efectos del calentamiento global? ¿Sí? La respuesta es simple, ahorrando energía. Hasta ahí yo no veo todavía la tesis, ¿sí? La respuesta es simple, ahorrando energía, ¿sí? De esta manera se conservan mejor los recursos naturales. La ciencia, por un lado, ha demostrado que nuestro planeta ha pasado por procesos normales de calentamiento y enfriamiento a lo largo de procesos de miles de millones de años. Aquí está la tesis, ¿sí? La ciencia, por un lado, ha demostrado que nuestro planeta ha pasado por procesos normales de calentamiento y enfriamiento a lo largo de miles de millones de años. Sin embargo, ahora, aquí podríamos también encontrar una cierta característica de tesis. El ritmo acelerado de la vida humana en todos los aspectos está causando cambios en la composición de la Tierra en menos de un siglo. Yo creo que más bien esta es la tesis, ¿sí? Claro, porque dice en primera instancia, muestra que, claro, el planeta ha cambiado o ha ido teniendo cambios de calentamiento y enfriamiento, pero sin embargo ahora el ritmo acelerado de la vida humana en todos los aspectos está causando cambios en la composición de la Tierra en menos de un siglo. Y se dan cuenta, esta es una tesis muy pegada a la tesis anterior. Casi los textos hablan exactamente de lo mismo. Entonces mi pregunta es ¿por qué? Porque actividades como la deforestación y la producción excesiva de gases que causan el efecto invernadero han contribuido a producir el calentamiento global. Sí, ahí está justificando el por qué dice que el ser humano es el causante del calentamiento global. Sí. Entonces, esto de las pequeñas tareas pueden salvar el calentamiento global, podría incluso ser una tesis esto ya, una tesis. El ritmo acelerado de la vida cambia la composición. Esta es la tesis principal. Esta es. Más bien esta podría ser, pero digo que no. O sea, en realidad no se enfoca en eso la lectura. Aquí está la tesis, mira. El ritmo acelerado de la vida cambia la composición de la Tierra. Y es justo lo que encuentro ahí. Roge, pero usted nos dijo que la tesis debe estar al inicio. Sí, así debería ser. Pero no en todos los ensayos vamos a lograr encontrar esto, ¿sí? Esto es un juego, encontrar dónde se encuentra la tesis. Generalmente en las opciones suelen poner la tesis y el argumento, ¿sí? Entonces ya encontré la tesis aquí. Y el argumento, ¿por qué dice usted que el ritmo acelerado de vida del hombre cambia la composición de la Tierra? Porque la deforestación es una de las causas del efecto invernadero. Ahí está el argumento. Porque esto es lo que yo digo para sostener el hecho de que manejo la tesis de que el hombre es el que causa o sea, el ritmo de vida que lleva el hombre es el que causa los cambios en la composición de la Tierra. Sí, dice el planeta tiene procesos normales de calentamiento y enfriamiento. Podría ser una tesis, pero no está enfocado hacia lo que habla aquí. Aquí está hablando pequeñas tareas atribuidas a ¿cuál? Al hombre, ¿no es cierto? Sí. Entonces nosotros estamos causando calentamiento global. ¿Por qué? Porque estamos deforestando y esa es una de las causas para que se produzca el efecto invernadero. Evidencias. Las evidencias netamente, ¿sí?, son de tipo, son como argumentos, igualito los argumentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Argumentos y evidencias son muy parecidas. La única diferencia que tiene entre un argumento y una evidencia es que las evidencias son generalmente, ¿sí?, estudios científicos y vienen en cifras cuantitativas, pero también pueden ser en cifras
en resultados cualitativos. Por ejemplo, yo podría decir como evidencia, la mayoría de los participantes de esta encuesta se inclinan a favor de que no debería darse las enmiendas constitucionales. ¿Sí? Esa sería una evidencia. Pero es posible que las evidencias vengan también marcadas con cantidades numéricas, ¿no es cierto? El 80% de los estudiantes que reciben clases en los servicios educativos ingresan a las universidades. ¿Sí? Entonces estamos hablando de evidencias cuantitativas, porque contienen cantidades, pero también podrían ser cualitativas, como dije hace rato. La mayoría de los estudiantes que tomaron el curso en los servicios educativos en el último periodo aprobó el examen ENS o ingresó a las universidades que querían. ¿Sí? Entonces estamos dando también resultados. ¿Sí? Al finalizar el estudio se demostró que los caballos que fueron inyectados con esta proteína desarrollaron más su capacidad o su resistencia hacia las altas temperaturas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son resultados. ¿Ok? Aquí habla de un estudio científico. ¿Sí? Habla de lo que se ha hecho con las mujeres que toman más de 4 tazas de café al día, parecen tener un riesgo menor de sufrir una depresión que aquellas que no toman café o solo toman una taza al día. ¿Qué será eso ahí? Una tesis. Es una tesis. ¿Sí? Aquí está el resultado, miren, de la investigación. Dice, se hizo la investigación con 51.000 mujeres en una edad de 63 años, ninguna de las cuales tenía depresión ni tomaba antidepresivos del inicio del estudio. Las mujeres que bebían 4 o más tazas de café al día mostraban una reducción del 20% de la depresión de las que bebían 2 tazas de café al día, y tenían una reducción del 15% frente a las que bebían menos de 1, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la evidencia es esta. ¿Sí? Ahí está, las mujeres que bebían 4 tazas de café al día mostraron 20% menos de probabilidad de presentar depresión. ¿Esto qué dice? ¿Sí? Aquí no hay que hacerse el muy héroe, estar leyendo todo y hay que saber qué buscar. ¿Qué me están pidiendo que busco? Si me pedían tesis, era esto de acá. Me piden, ¿cómo se llama? Evidencias, son estas. Si me pedían un argumento, generalmente los argumentos no vienen con cantidades, ¿sí? No vienen con resultados, ¿sí? Es algo lo que yo digo. Aquí podría estar un argumento. ¿Por qué? Porque estos resultados aparecen publicados en la revista. Ese sería un argumento, miren. ¿Sí se dan cuenta? Es un argumento. ¿Quién lo sostiene? Lo sostiene esta literatura. ¿Sí? Conclusión. Dice, es la idea que afirma la tesis, ¿sí? O es una consecuencia derivada de ella. El razonamiento que viene después de la frase por lo tanto es una conclusión. O sea, las mujeres que bebieron más de 4 tazas de café al día demostraron tener menos depresión que las que no bebieron, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en un estudio realizado, el 20% de las mujeres que bebieron 4 tazas de café demostraron menos cantidad depresiva que los que no bebieron. En consecuencia, debería beber café para evitar situaciones depresivas. Sí, en consecuencia de esto. ¿Sí? Ahí estamos dando una conclusión. Señala la conclusión que valida el argumento. Se ha determinado que entre otras condiciones hay desconocimiento o despreocupación de las autoridades, ¿sí? Hay desconocimiento o despreocupación de las autoridades de la universidad por el consumo estudiantil de drogas fuertes. Sí, hasta ahí podría ser. Ahí está mi tesis. ¿Ok? Quiero la conclusión, pero necesito el argumento. Dice que se deja toda la responsabilidad del rendimiento académico en manos de los docentes.
Hace falta entonces que se comience a pensar que los docentes no tienen toda la responsabilidad sobre el asunto del problema del rendimiento, sobre este asunto, porque el rendimiento tiene otras causas, dice por ahí, ¿no es cierto? En consecuencia, sí, hace falta que las autoridades se interesen por el problema estudiantil de drogas fuertes, sí, en consecuencia hace falta eso. Esta podría ser una conclusión. Generalmente una de las ¿cómo se llama? De las ventajas para darme cuenta de que es una conclusión. La conclusión casi lo que trata de hacer es decir, en consecuencia, lo que yo estoy diciendo acerca de mi tesis está bien. ¿Sí? O sea, eso, ¿no? Concluir de que mi tesis está correcta. Entonces, si hay desconocimiento o despreocupación de las autoridades, en consecuencia, debería haber más preocupación por parte de las autoridades, pues. ¿Sí? Entonces, mi trabajo final, ¿a qué se va? ¿O en qué se basa el trabajo final de un ensayo? En decir que si mi tesis ya está justificada. ¿Sí? Tratar de concluir algo muy, o mejor dicho, tratar de concluir de que mi tesis está encaminada, está bien. Caso contrario, ¿para qué hago el trabajo si no es para defender mi tesis? Pues, ¿no es cierto? Por lo tanto, la correcta es esta. Hace falta que las autoridades se interesen en el consumo de drogas fuertes. ¿Sí? Postura crítica. Esto de la postura crítica ya hemos hablado un poco, pero bueno, esta clase es para hacer como que nunca hubiésemos visto nada de lectura. La postura crítica básicamente lo que busca es manifestar el criterio. Yo pienso que al final no debería ser así, pienso que debería ser así. Yo pienso que a Karina no le queda muy bien el color rosado, yo pienso que a ella le queda mejor el color azul. Yo pienso que Saúl no está trabajando correctamente en cuanto a su preparación para la prueba de genes. Debería poner más interés para lograr sus mejores resultados. Yo pienso que etcétera, etcétera. Entonces siempre lo que busca el autor es ponerse un poco en desacuerdo con respecto a lo definido, al status quo, y manifestar su criterio. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer siempre que tengamos una postura crítica es definir. Entonces nosotros vamos a tener dos bloques. El bloque de definición y el bloque de postura. ¿Por qué? Porque si es que el autor no nos presenta a nosotros, o la persona que escribió esto, no nos presenta a nosotros la problemática, la definición de algo, ¿a qué le va a poner la crítica? Pues, ¿sí? Entonces tiene que primero presentarnos la definición, la problemática, y luego decir, ¿estoy en acuerdo o estoy en desacuerdo? Pero la cosa es, luego viene la postura crítica. Entonces, aquí dice, leer es fácil, se dice por ahí. Basta recorrer con nuestros ojos las palabras, los párrafos y los capítulos, unos a continuación de otros, y listo, hemos leído. Además lo hacemos desde que tenemos 5 años de edad, ¿sí? De manera que, ¿qué misterio puede tener la lectura? ¿Sí? Hasta ahí está presentando definiciones. ¿Sí? Bien, todas sus definiciones. Leer es fácil, dicen por ahí. No está diciendo lo que él piensa, dicen por ahí. Basta recorrer con nuestros ojos las palabras, los párrafos, los capítulos, uno conteniendo otros, y listo, hemos leído. Además lo hacemos desde que tenemos 5 años de edad. De manera que, ¿qué misterio tiene la lectura? Hasta ahí está la definición. A continuación viene la postura crítica. Miren, no es así. Ahí nos da a entender de que él está en desacuerdo. Y que lo que va a decir a continuación es su postura crítica. ¿Sí? Leer no es fácil y no se hace desde el principio al fin del texto. La verdadera lectura que nos enriquece es una actividad compleja que implica y emplea todo el potencial cognitivo, más otros atributos no están reconocidos ni por el establishment. ¿Sí? Entonces, aquí dice, para alcanzar una lectura se necesitan procesos y herramientas cognitivas. Sí, justamente eso es lo que está diciendo él. Dice, hace falta, la verdadera lectura que nos enriquece es una actividad compleja que implica el empleo de todo potencial cognitivo. ¿Sí? Ahí está. ¿Leer es fácil? No. ¿No existe ningún? No.
si existe, si hay problemas con la lectura. Y la última dice, para leer basta con recorrer, tampoco. Sí, eso no es lo que está tratando de decir el autor. Y bueno, luego viene la idea implícita. Recuerden, tenemos dos características, idea explícita e idea implícita. La idea explícita es tal y cual. Tal y cual. Ahí lo dice. Ahí lo dice. ¿Sí? En cambio, idea implícita es, no lo dice, pero trata de decirlo. Tampoco es que digo, 2 más 2 es 4, e implícitamente lo que quiero decir es que María se fue a la casa. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? 2 más 2 es 4, entonces yo podría decir que 2 más 2 no es 5, por ejemplo. Eso es implícito. Como es 4, no podrá ser 5, ¿sí? O no podrá ser 8, ¿sí? Entonces eso es implícito. No lo dice, pero yo puedo concluir eso. Bien, infiera la idea implícita del texto, dice en este documento. Dice, bueno, en mi viaje a Marbella, si necesito la idea implícita, necesito leer todo. ¿Sí? Aquí no es que me exonero de la lectura. En mi viaje a Marbella conocí un taxista que me contó sobre una de sus múltiples aventuras. Una de ellas me impactó tanto que quisiera relatarles. Resulta que Raúl, el famoso cantante, andaba con unas múltiples novias en Sierra Nevada esquiando. Cuando su novia moría en consecuencia de una caída en una montaña, y lo único que vio despeñarse fue nuestro famosillo amigo. Pero un empleado del hotel de Sierra Nevada telefonó a la policía y Raúl fue detenido. Los periodistas quedaron muy sorprendidos por las declaraciones del empleado. No conozco a Raúl ni a su novia, pero no dudé que era culpable de la muerte de la señorita, ni bien me enteré de la noticia. Muy bien. Raúl conoció a un taxista en un viaje a Marbella. Aquí está. Eso es explícito. Estoy buscando lo implícito. El taxista emitió un juicio de valor apresurado. Podría ser, porque dice el taxista, dice, no conozco ni a Raúl ni a su novia, pero no dudé que era culpable, apenas me enteré de la noticia. Pero ¿cómo va a no dudar que es culpable? Entonces un juicio de valor apresurado podría ser esa. La muerte de Raúl fue en un despeñadero. Aquí está, cuando vio despeñarse, claro que lo dice ahí, que murió en el despeñadero. Los periodistas quedaron muy sorprendidos. Ahí está, los periodistas quedaron muy sorprendidos. Entonces no es esa tampoco. La opción correcta es la B. ¿Sí? Implícita cuando no se dice, pero puedo concluir eso de ahí. Y la información explícita, en cambio, es netamente cuando está manifiesta, cuando está escrita. ¿Sí? Por ejemplo, aquí habla. Además de las actividades como... A ver, primero hay que leer lo que me preguntan, ¿no? El tema base de la obra de Carpentier. Dice, además desplegan toda su carrera periodista, lo cual su íntimo conocimiento de Europa le sirve como mediador entre las corrientes del nuevo viejo mundo. Todas las ventajas sobre su doble origen le brinda la paga a Carpentier con la ambigüedad cultural que los críticos le achacan y que él proyecta. Tanto sus múltiples viajes como la temática, aquí está una palabra clave, aquí habla del tema base, como tanto en la temática del desarraigo que atraviesa toda su obra. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Dice que su obra atraviesa la temática del desarraigo. Entonces el tema base de la obra de Carpentier es el desarraigo. ¿Okay? No solamente es una labor de búsqueda, nada más, no hay mayor problema aquí. Bien, vamos a enfocarnos en las lecturas de aquí. ¿Sí? Vamos a resolver estas lecturas de aquí. Identifique la idea secundaria, dice. ¿Sí? De alguna manera se puede considerar que Taylor fue el representante del evolucionismo en el siglo XX. Esta es la idea principal. ¿Sí? Idea principal. Me piden secundaria, cuidado. Tachada esa, porque es la principal. Él aplicó en su momento un concepto amplio de cultura para indicar los lazos importantes entre los elementos de la historia. Esa podría ser una secundaria. Taylor aplica un concepto amplio de cultura, indica el lazo entre los elementos. Aquí está, es clarito. Es la respuesta. ¿Para qué voy a buscar más? Ahora, si ustedes quieren, eliminen las otras. Sí, para estar seguros, es que tienen tiempo en la prueba. En este sentido, hace la referencia a los investigadores las investigaciones que realizaron Morgan y Spencer como historiadores que buscan a través de la comparación la secuencia del cambio entre el cazador y el paleolítico. Ahí dice Morgan y Spencer influyeron a la transición del...
O sea, no, Morgan y Spencer no influyeron en la transición entre el Paleolítico. Estudiaron la transición, pero no, ¿cómo van a influir ellos? El Paleolítico es una del periodo, ha de ser, pues, pero eso no lo está diciendo el texto. ¿Sí? Identifique la postura crítica del autor. Ya sabemos lo que es una postura crítica, ya sabemos que lo primero que va a hacer es definir y luego me manifiesta una postura crítica. A ver, vamos a dejarles ahí para que ustedes me digan cuál será la postura crítica en este caso. A ver, ¿quién me dice en qué momento empieza la postura crítica? A ver. Párrafo, ¿en qué línea puede ser? ¿En qué línea? Sería a partir de aquí, ¿no es cierto? A partir de aquí empieza la postura crítica. Entonces, todo lo que diga además de eso es postura crítica. En ese sentido, no se puede hablar exclusivamente de culturas desde la antropología, sin tener en cuenta factores fundamentales de la economía, la sociología, la psicología, la filosofía, entre otras que aportan elementos para su definición. La ciencia ha hecho grandes aportes, esta no, porque esto sería definición. La antropología partiana también es definición. Establecer la definición de cultura no incide en principios fundamentales de sociología. Sí dice, pues aquí es sociología, por lo tanto la correcta es la D. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Claro, la cultura implica el análisis de factores fundamentales de las diferentes ciencias sociales. Cuando habla de sociología, psicología, etcétera, etcétera, estamos hablando de las diferentes ciencias sociales. Identifique la idea central del texto. A ver, piénsenla y cuál será la idea central del texto. Diana, ¿cuál es la idea central ahí? La D. La sociedad española no debe olvidar las secuelas de la guerra civil. Claro que sí. Dice, uno de los principales objetivos de la sociedad española al comienzo de la transición es que nunca, es decir, no, volviera a repetirse los enfrentamientos de la guerra civil. Nunca, no debe olvidar las secuelas de la guerra civil. Nada, es que en la sociedad española afirma que nunca más se repetirá el proceso. Dice, nunca más volviera a repetirse. Dice, uno de los objetivos de la sociedad española es que nunca más, por lo tanto, la sociedad española no debe olvidar las secuelas de la guerra civil. Lea el siguiente texto y responde. La idea principal, está pidiendo aquí idea principal, del párrafo anterior es ¿cuál será, Saúl? A ver. Lectura como medio de comunicación. Ya. Uno escribe a partir de la necesidad de comunicación. Entonces la literatura como medio de comunicación. Está correcto. Identifique el argumento, vidas paralelas. Más pasamos esto más abajito.
medidas paralelas. ¿Ya? El argumento, decía, pero para el argumento debemos tener cierta idea de lo que es la tesis, pues. Y eso siempre ustedes van a, no siempre, generalmente, ustedes van a tener que en las opciones va a estar su tesis y el argumento. Generalmente, no siempre. Cuando piden argumentos, créanme que por ahí va a estar la tesis, en alguna de las opciones. Y también va a estar como otra opción el argumento. Si me pidieran la tesis, Gustavo, ¿cuál sería la tesis? De las que están en las opciones. Yo te aseguro que en las opciones está la tesis. La B es la tesis. Los indicios de ánimo retratan el carácter de las personas. ¿Por qué? ¿Cuál responde el por qué? ¿Cuál de las opciones? ¿Cuál? La C responde. Porque a veces un hecho, un dicho y una niñería definen el carácter. Estamos hablando de carácter, pues compañeros, ¿qué pasa? Y se van a otros lados. Y además eso está manifiesto aquí. Dice, un dicho agudo, una niñería sirve más para pintar el carácter que batallas en las que mueren miles de personas. ¿Sí? Y como las cosas son fáciles, solamente es cuestión de hacer un análisis. Conducta de los alumnos y responsabilidad social. Identifique el argumento del texto. Ya. Si quieren, vamos a las opciones y veamos si, sin necesidad de leer, las opciones me presentan ya un indicio de cuál sería la... A ver, viendo las opciones, ¿no? Ya digamos que no tengo tiempo ni para leer ya en la prueba. Ya. Dejé las lecturas para el último y estoy tan hecho pedazos que no tengo tiempo para leer. ¿Cuál sería la tesis? A ver. Los jóvenes estudiantes están confundidos, ¿será eso? Entonces leamos, ya. Leamos. Vamos a leer. Por favor, Juan, léete. En los diarios locales leemos asombrando titulares que dan cuenta de eventos que involucran conductas presuntamente amorales o disfuncionales de grupos de alumnos de planteles educativos. Policía interrumpe fiesta con alcohol y drogas. Estudiantes huyen por los techos ante presencia policial. Padres castigan a sus hijos por faltar a clases. Un escenario lamentable donde las instituciones que se dan soporte a una sociedad civilizada, como medios escritos, policía, colegios y familia, entre otros, invierten para poner orden, estigmatizando a los que por sus rasgos generacionales y conductuales aparecen como sujetos que reclaman ser intervenidos respecto a las expectativas de los poderes. Pero esos poderes institucionales pueden desde su estatus actual proceder como antes ordenadores, emitir juicios y dar directivas sobre esos cuerpos sin rumbo. Asistimos a la búsqueda del chivo expiatorio, cuyo castigo limpia culpas sociales, desvía miradas y consolida jerarquías.
sin excepto sistemas educativos, familia, política y medios de comunicación no son organizaciones cuya imagen sea modelo de estabilidad y limpieza. Todas muestran las huellas de su crisis y están situadas en el centro del debate. Su misión empieza por reformar sus prácticas para generar ejemplos. Muy bien. Vamos a las opciones otra vez. ¿Dónde está la tesis? ¿Cuál es la tesis? La B. La B es la tesis. Alguien dice, pero profe, usted dijo que la tesis no puede ser negativa. No. En este caso, está presentando una tesis negativa, que las instituciones no son aptas. Porque no está diciendo, no está negando la tesis, sino la tesis está diciendo algo que no debería suceder. ¿Sí? Es la tesis, por lo tanto, mi argumento, que es lo que yo estoy buscando, ¿cuál es? La C. Las instituciones no son aptas para sancionar los abusos de decisiones sociales. ¿Por qué? Porque las instituciones buscan culpables para justificarse, deben reorientar su misión social. Aquí está clarito el argumento. Clarito. Además de eso está por acá también, mira. Sin excepto sistema educativo, medio de comunicación, no son la que imagen se modela esta vida. Todas muestran huella de su crisis y están situadas en su misión empieza por reformular sus ejemplos. ¿Sí? Okay. Identifique la idea del texto. Imagino que como no dice idea ni nada, ni principal ni nada de eso, ha de ser la idea principal, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál será la idea principal? Carolina. ¿Cuál será la idea principal? No alcanza a ver, chicos. Luis, ¿cuál será la idea principal? Es la D. ¿Cuál es? La B. La B. Tengo un clavito. Que no entiendo cuántas veces tengo que repetir lo mismo, que esta es la idea principal. Hasta ahí. Todo es un auténtico disparate. Quienes asumen que los maestros son algo así como fracasados deberían concluir entonces que la sociedad democrática en la que vivimos también es un fracaso. ¿Quiere decir eso qué? Para que la sociedad sea fracasada. Si decimos que el maestro es fracasado, entonces la sociedad también es fracasada. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? La sociedad depende de la labor del docente, pues esa es la idea principal. Todo lo que diga después son secundarias, pues compañeros. Identifique la idea central del texto, nuevo anticongelante hallado en un escarabajo de Alaska. Vemos que un estudio reciente escrito en la clase de congelante en un escarabajo de Alaska, tolerante a la congelación, y la combustión química puede demostrar la conversión comercial de este compuesto. Ya. Entonces, ¿cuál de las dos suma eso? La molécula anticongelante de nuestra proteína no dice eso, ninguna de las dos. La molécula anticongelante es más barata, no dice eso. En un laboratorio de Alaska tampoco. Entonces la que contiene al menos la principal 1 es esta de aquí. Sí. La secundaria 1, por decir.
infiera, es decir, no me lo está diciendo, yo tengo que buscarlo, tengo que concluirlo, infiera la idea del texto. Dice, estoy segura de que la mayoría de ustedes sabrá que Hawkins, este científico británico que se presenta en una silla de ruedas con todo el aspecto de sufrir una total inmovilidad, a los 21 años recién acababa su licenciatura en ciencias físicas, se diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad progresó dejándole postrado y concebido más y más proyectos. Le movía el deseo de conocer lo que pasaba en el universo, cómo empezó la vida, cómo funcionaban las leyes básicas de la naturaleza. Hoy, 66 años de edad, es uno de los más prestigiosos científicos de la humanidad, y a pesar de la inmovilidad, con la ayuda de un sintetizador de voz, da conferencias y conoce el universo mejor que nadie. ¿Y sabéis cómo pudo llegar hasta ahí? Porque su cerebro está intacto y lo ha usado al tope y contado con su insustituible voluntad. Las personas con esclerosis pueden comunicarse con un sintetizador de voz. Esto no es de inferir, eso lo dice. El estudio y la voluntad permiten al hombre apropiarse del conocimiento. Podría ser. El uso del cerebro permite realizar proyectos que sirvan a la tecnología. No. La edad no es un impedimento para conocer lo que sucede en el universo. No. Entonces el estudio y la voluntad es la que permiten apropiarse del conocimiento. Es lo que dice. Claro, la voluntad, el estudio, él siguió estudiando a pesar de quedarse parapléjico. Bueno, luego les cuento un cacho, luego cuando acabe el video. Si no, pues me queda grabado ahí. A ver, ciudadanos al rescate, dice. Identifique la idea central. Uno de los males de nuestra época apasionante y timorada es la tendencia de creer que dando dinero nos liberamos de nuestras obligaciones. Y la otra es exigimos que todo vaya bien y que nadie reclame más que nuestra contribución económica. Bueno, ya, hasta ahí. No es que tienen que llegar hasta el último. Los padres pagan para despreocuparse de la educación de sus hijos, eso dice en una de las dos. No. Los ciudadanos pagan para que los políticos... Tampoco dice eso. Queremos ser comparsas que pasean sin riesgo y sin mérito. Peor todavía. El mal de nuestra época es pensar que dar dinero nos libra de nuestras obligaciones. Sí, es justamente lo que dice por lo menos en la secundaria 1. Entonces la opción correcta. Identifique la tesis. Qué chévere que nos pidamos una tesis. Ya. ¿Cuál será la tesis ahí? La C. El rol, la lectura en la biblioteca pública es productiva, en eso se enfocará la lectura. Hoy el libro es un recurso tecnológico para los lectores. En eso se enfoca la lectura. El rol fundamental del bibliotecario frente a la lectura, así es la B. Aquí, en esta parte, estamos hablando justamente de eso. Claro, aquí la tesis, ustedes es que la profe, inculcar el gusto de lectura en la actualidad es una tarea ardua teniendo en cuenta los avances de la tecnología. Esa debería ser la tesis, pero en cambio, bueno, aquí se me jalan estos amigos de aquí. ¿Sí? Pero bueno, dice el bibliotecario adquiere singular importancia para conocer a los usuarios y bla 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 bla, y habla del bibliotecario y todito eso. Entonces, por lo tanto, sería la de acá, ¿sí? La más opcional. Claro, a mí también me parece que tiene errores, ¿no? Pero bueno. Lea y seleccione la pregunta que sintetiza el contenido del mismo. ¿Cuál de estas preguntas sintetizará este contenido? La lectura es una confrontación crítica con el material y con las ideas del autor. Los libros, más aún los libros buenos, no contienen un mensaje unidireccional, sino que producen significados múltiples. Planteo esta cuestión porque la primera fase es biológica. La escuela enseña a leer, a comprender un contenido expresado en signos gráficos y el niño se siente poderoso. ¿Qué suele pasar después? Llega nefasta, la lectura obligada, la que conviene, la impuesta por la información y la formación.
Se le pide al niño que entienda y explique un tipo de lectura que no desea explicar, en lugar de compartir con él la lectura obligatoria que se entiende y disfruta, y la que llega, la que expande lo imaginario. Se le obliga a destripar el texto antes de que lo vivencie en su conjunto, en lugar de abordarlo como un territorio atractivo. Se lo convierte en un artefacto para practicar la gramática y la ortografía, en lugar de guiarlo para entrar en él. Se le ofrece formas para salir del texto. ¿En qué nivel el profesor debería ser un transmisor de saberes? Perdón, en este nivel el profesor debería ser un transmisor de saberes y no debería ser un transmisor de saberes, sino un impulsor, dice, ¿no es cierto? Bien, ¿qué importancia tiene la lectura hacer esto? ¿Cómo se adapta, es cómo se capta el mensaje de un texto? No me está hablando de esto. ¿De qué manera se fomenta la lectura? Sí. ¿Cómo debería fomentarse la lectura? ¿Qué significa transmisor? Tampoco. Sí. Ahí lo que dice es cómo debería fomentarse la lectura, ¿no es cierto? Dice, el profesor debería ser no un transmisor de saberes, sino un impulsor, dice. Sí. Elija las ideas secundarias. Dice, que los surrealistas me hayan expulsado, yo mismo me haya alejado con los grotescos simulacros, hace mucho que esa no es la cuestión. Podríamos decir que esta es la principal, ¿ya? Me retiré porque estaba harto de esa mascarada que había durado demasiado. Por otra parte, estaba muy seguro de que la nueva posición que habían elegido los surrealistas no cambiaría nada. Uno se pregunta por qué puede importarle al mundo que al mundo coincida con la revolución cuando se considera la poca influencia que los surrealistas han tenido sobre las costumbres e ideas de la época. Entonces, según esto, de acuerdo al texto, el surrealismo no logra cambiar ni ideas ni costumbres de la época. ¿Será correcto esto? ¿Qué dice? ¿Será esta secundaria? Sí. Uno se pregunta, ¿qué puede preguntar al mundo que el mundo coincide con la revolución? Cuando se considera la poca influencia que los surrealistas han tenido sobre las costumbres e ideas de la época. Es decir, no han cambiado nada. Poca influencia. Por lo tanto, no logra cambiar ni ideas de costumbres. Sí. Entonces veamos en las opciones. En las opciones. Recuerden que la 1 ya dijimos que era correcta. Y en las opciones, la única que tiene la 1 es la opción A. Entonces la correcta. Se acabó el problema. Está lejos de tener influencia en la revolución. Claro. Es abandonado por el autor por sus propias razones. De esto no está hablando. No sería una secundaria, sería una principal. ¿Logra cambios sustentables? No logra cambios sustentables, está diciendo ahí. No explica razón de la expulsión. De surrealismo no me interesa, esto no está hablando. El movimiento surrealista cambia ideas, tampoco sería válida esa. ¿Sí? Entonces las dos son las correctas, son las secundarias. Manifiesto surrealista, identifica el argumento. No estoy bajando tanto. Manifiesto surrealista. Amada imaginación, lo que más amo de ti es que jamás perdonas. El argumento que sustenta la tesis. Entonces necesito la tesis. Amada imaginación, lo que más amo de ti es que jamás perdonas. Esa sería la tesis. Sí. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería el argumento? La únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. Esto también podríamos decir que es una principal o es parte de la tesis. Me parece justo y bueno mantener indefinidamente. Generalmente ya le estoy diciendo, pues en un ensayo está más o menos manifestado así. Introducción, ahí está la tesis. Cuerpo, ahí están los argumentos. Conclusión, ahí están las conclusiones. Entonces no es la A, pues.
Aquí está la correcta. Pese a tantas y tantas gracias que hemos heredado, es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. La correcta es la de se nos ha legado una libertad espiritual suma. Vea el siguiente texto, identifique la postura crítica del autor. Ahora sí, ustedes. ¿Cuál será? A ver. Una protesta. Está diciendo postura crítica. Una postura crítica es una protesta. Protesta porque los profesores le dictan a los alumnos, a los estudiantes. Está diciendo aquí. Por ello, los apuntes editados o distribuidos por los profesores y los esquemas que presentan son de utilidad relativa. O sea, ¿para qué dictan entonces? Ideas secundarias. Dice, a pesar de que se reconoce que los cigarrillos electrónicos son menos tóxicos que los cigarrillos convencionales, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado prohibir su venta a menores de edad. Tesis. O idea principal, mejor dicho. Idea principal. Las pruebas existentes demuestran que no solo tiene vapor de agua, como lo dice la publicidad, y que la exposición de la nicotina tiene efectos graves en el cerebro. El consumo convencional del tabaco ha disminuido, pero el uso de inhaladores electrónicos de nicotina crece. Actualmente hay 400 más, bla, bla, bla. Es importante seguir la sugerencia de la OMS porque bla, bla, bla. Ya. Ahí estoy marcando algunas secundarias. Se debe prohibir la venta de cigarrillos electrónicos de menor edad debido a su peligrosidad. ¿Será eso lo que dice en alguna de ellas? ¿Qué está diciendo? Los cigarrillos electrónicos solo contienen vapor de agua. Aquí dice, no solo contienen vapor de agua. Falsa. El consumo de nicotina tiene efectos cerebrales graves que ponen en riesgo la salud del consumidor. Aquí está diciendo. Sí. Es decir, esta es válida. El consumo de tabaco ha disminuido, pero el uso de inhaladores electrónicos de nicotina crece. También lo dice. El público no debe alarmarse. Sí debería alarmarse, es lo que dice. Entonces las válidas serían la 1, la 3 y la 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4 los hombres. ¿Sí? Lea y seleccione la opción correcta. Hace unos años, cierto monje Zen fue invitado a dar una conferencia. Un individuo levantó la mano y preguntó, ¿existe vida después de la muerte? El monje estalló en una gran carcajada y dijo, me disculpo por reírme, pero esta es la vida después de la muerte. Identifique la definición de vida según el monje. ¿La vida es lo que está antes de la muerte? No, dice, esta es la que está después de la muerte. Sí, entonces no es esto. ¿La muerte y la vida es lo mismo? No. ¿La vida es lo que sigue a la muerte? Sí, porque esto es la vida después de la muerte. Entonces sería la C. Muy bien. Identifica la idea que argumenta la tesis. ¿Sí? Entonces, por acá busquemos tesis. A ver, leamos. Dice, de todos los medios para adquirir cultura, la lectura es la principal. Esa sería la tesis. Porque permite el contacto con el literario, con las manifestaciones escritas y con el ambiente y pensamiento ajeno. Actualmente existe a escala mundial un decrecimiento del hábito de la lectura, situación que afecta
desfavorablemente al desarrollo del hombre. La lectura constituye, aquí está un argumento, miren, qué chéverísimo. La lectura constituye uno de los contenidos del proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación primaria de mayor trascendencia en el niño. Sí. A ver, ¿qué me preguntaban ahí? Argumento, ¿no? Entonces, actualmente a escala mundial existe un decrecimiento del hábito de la lectura, no está ahí. La lectura representa uno de los constituye uno de los contenidos, interpretar es comprender. Dice, bueno, no está esta de aquí, así que nos toca seguir buscando, sino también sobre el desarrollo integral por impide apropiarse del conocimiento y la cultura que están plasmados en materia. La conquista, la lectura es aquí está mal escrita. La lectura, ¿sí?, representa una de las conquistas más arduas y sublimes de la humanidad. Sí, entonces la correcta es la C. Ese está dentro de los argumentos. Sí. ¿Cuál es la postura crítica del autor en este fragmento expositivo? A ver, ¿no es cierto? Los individuos, organizaciones y naciones que no inviertan en educación quedarán relegados, dice. Entonces, es la correcta. Y bien, hemos acabado este documento. Vámonos acá a la pruebita que les tomé el otro día. A ver, veamos esto. Identifique la postura crítica del autor. Veamos. Esta ya es nueva para ustedes. Ya voy a expandirlo ya. Si no, después se van a volver chinos. Ya. Listo, a ver cuál será la postura crítica. Lean, lean. ¿Cuál es la postura crítica? Sí. El cine de arte tiene poca acogida del público actual, tiene la oportunidad de ver. Solo un privilegio, ¿no? Es la D, pues. Esta es una crítica. Al cine se le debe apreciar desde el punto de vista artístico, disfrutándolo como algo destacable y de valor. ¿Qué pasa, mis compañeros? Clarito que esta es la postura crítica. Sí, una postura crítica. Este sería, el cine de arte tiene poca acogida, eso no está dando una postura. Ahí es una postura, se lo debe. Sí. Vamos con otro. Identifique la idea central explícita, es decir, explícita, lo que dice.
¿Cuál es? La D. No es la D. La B. Es la B. Clarito está diciendo. Ustedes les falta practicar más la lectura. No son buenos lectores. ¿Qué está diciendo? En los años 70, en el Ecuador, en los años 70, se produjo, hubo una ruptura en la que los jóvenes pasaron a ser una generación particular y empezaron a buscar una identidad propia. Y los jóvenes pasaron a ser una generación particular, es decir, una identidad propia. Lo que ustedes quieren que diga exactamente lo mismo, con las mismas palabras. No, compañeros. Practicarán, verán el video. Identifique la tesis. La B. Lean bien. Es la D. La D, la poesía es todo lo que escribe en un poema. Podría ser la B, pero siempre y cuando en eso se enfocara. Pero miren que luego le contradice a esa versión. Así que eso no es Sí. bueno. Según Octavio Paz, porque según Octavio Paz, la poesía en su esencia es una creación, una relación de lo ya existente, por medio de lenguaje literario tras la elaboración de una conciencia del poeta. Pero en realidad no está hablando de poesía, sino de poema. Entonces prácticamente en ese momento le elimina a la opción B. Lo poético se refiere a lo bello que hay en el mundo, eso es una secundaria. La poesía es todo lo que describe un poema, podría ser, pero lo correcto es esto. La poesía es abstracta y se diferencia de un poema. ¿Sí? Veamos dónde dice eso. Dice, pero en realidad no está hablando de poesía, sino del poema, salvo que llevemos la poesía a todo lo que describe el poema, al cual que se llamó en otros tiempos versificar, a todo lo que se produciera lírica. Evidentemente, poesía es diferente a poema, dice. Sin embargo, todo lo que se ha dicho sobre la poesía generalmente define los aspectos poéticos, pero no define la poesía, porque el concepto poesía es abstracto, dice, y como tal, descriptible de ser considerado de una u otra manera, dependiendo de la percepción individual de los fenómenos de la naturaleza y bla, bla, bla. Sí, dice, la poesía es abstracta y se diferencia del poema, está haciendo una diferenciación. ¿Sí? Es una tesis. Claro, aquí no está mostrado. Ustedes en profes que usted dice que tiene que estar ahí, no sé qué, no siempre, generalmente estoy diciendo. Ahora veamos esto, ya aprovechemos que estamos aquí. Dice, identifique la vista del objeto. Otra vista del objeto. ¿Cuál de las opciones tendrá otra vista? Sí. La C, ¿no es cierto? Muy bien. La correcta es la C. Bueno, vámonos acá. Veamos, sorprenderse. Esto les tomé de prueba.
Veamos, ¿qué fallaron? Dice, identifique el argumento que sustente la tesis. Es posible que algún lector se sorprenda de que la sorpresa figure entre las emociones mencionadas por Darwin. Esa sería, no sería ni siquiera la tesis esta, sería una introducción. Aquí está la tesis, mire. La sorpresa es una emoción y no, por ejemplo, un estado de ánimo. Esa es la tesis. Por lo tanto, como me piden argumentos, ¿por qué? Porque tanto por su espontaneidad como por su duración limitada, posee la estructura de emoción. Tesis y argumento en un mismo ejercicio. Pedían tesis, la sorpresa es una emoción y no, por ejemplo, un estado de ánimo. ¿Sí? Repasarán cestitas, repasarán que pueden ir en la siguiente prueba. Seleccione la idea principal del texto. ¿Cuál será la idea principal del texto? La isla Najima se formó tras una erupción volcánica en noviembre. Najima, un volcán que emergió del océano, se unió a otra isla cercana que se formó en un volcán cuya erupción fue hace 40 años. Esa es la idea principal. Debería enfocar casi todas esas características. La isla de Najima se formó en una erupción volcánica, podría ser parte de la principal. La nueva isla tiene 1 kilómetro, no, esa sería una secundaria. La unión de dos formaciones volcánicas, una antigua y una reciente, ha dado lugar a la formación de una nueva isla, claro que sí, dos formaciones volcánicas. El volcán de Najima que conforma la isla antigua está formada hace 40 años, no. Miren que estas dos forman la C, por lo tanto la principal es la C. Déjenme ver una cosita, ya quiero verificar una cosa nomás. Una cosita que es muy importante verlo ahorita. A ver, escritorio. Servicios. Necesito corroborar una cosa por el bien de ustedes mismos. Miren a buscar si sale por ahí esto de la isla de Najima. A ver, esta es la pregunta 16. 16, coge la C, está bien. Está muy bien. Eso nomás quería corroborar, por si acaso esté cogiendo otra cosa el CENESID. Entonces está bien. Entonces la opción correcta aquí es la C, ¿ok? Ya, esta les van a volver a tomar en esta prueba. Por eso mejor quiero que vayan. Aquí están las correctas, ¿no? Por eso es que yo me estoy 100% enfocando en las correctas. Selecciona la definición que corresponde, bla bla bla, bla bla bla. Esto no es lectura, estamos enfocados solo en las lecturas. Ideas secundarias del párrafo, a ver. Una manera de prevenir accidentes es el orden, dice. Esa sería la principal. El orden sirve para prevenir accidentes. Sería la principal, así que anulada esta. Idea secundaria. En la cocina pueden ocurrir accidentes que dejan marcas permanentes. Esta es. ¿Qué? Dices que no. Dice, en la cocina todo está ordenado. En la cocina también ocurren accidentes por quemaduras. Una olla hirviendo podría causar quemaduras que dejen secuelas y marcas permanentes. Justo lo que dice ahí, pues, ¿qué es que no?
El orden es importante principalmente en la cocina. ¿Por qué principalmente en la cocina? Está hablando de que el orden es importante en todo lado. La frecuencia de accidentes disminuye en lugares ordenados. Tú podrías decir que igualmente tener cajones y el ropero ordenados ayudan hasta a estar más seguro. Podría ser, pero en cambio una idea secundaria netamente es la opción B. ¿Ya? Con todo, déjame pegar una última revisada, porque este ya es el documento definitivo. Ahí igualmente me ayudan aquí a buscar donde esté la de la cocina. Y van a ver, no, se parece por ahí de la cocina. Ahí está. Entonces, 17. La 17 dice que es la A. 17A. El orden sirve para prevenir accidentes. Ya. Entonces vamos a cogerlo. Sí. En realidad una secundaria debería ser la otra. Pero vamos a coger lo que dice aquí. 17 es la A. Entonces en esta vamos a coger en adelante y definitivamente la opción A. El orden sirve para prevenir accidentes. En realidad esta debería ser la principal. Pero esa es la que me pide. ¿Sí? Como digo, hay que sujetarse a lo que dicen estos amigos. 17A. ¿Ya? Entonces la 17 cogen la A en adelante. No importa si hasta ahorita hemos venido cogiendo esa otra. En este documento deben basarse. Seguimos. Identifique el argumento del texto. Pasota es el que pasa todo, dice. El que decide no preocuparse por ningún problema y vivir al margen de lo que ocurre fuera de sí mismo. Estamos hablando de argumento, ¿no? Veamos cuál coge aquí. Me imagino que este también debe estar aquí. A ver, en la 34, la D está bien. Esto de diferentes tipos de viajes es la 35, la D está bien. Bueno, seguimos. En esta me dice el argumento. Sí. Aquí está el argumento. Dice, un pasotismo es una evasión de la regla que sigue. Es la pretensión de vivir cómodamente, sin problemas en un mundo separado a medida de sus propios deseos y apetencias. Por lo tanto, la correcta es esta. Okay. El pasota pretende crear un mundo separado y a medida de sus propios deseos y apetencias. Sería la opción C. Identifique uno de los argumentos del microensayo. La tesis sería: la mejor manera de cultivar la felicidad es no enojarse por las cosas negativas que otras personas digan sobre nosotros. Ya. Hay que tomar opiniones solo como simple punto de vista. Otro comentario: algunos provocan, nos pueden servir para mejorar en algún aspecto de nuestro comportamiento. Otra estrategia importante para vivir en armonía es evitar decir cosas negativas sobre los demás. Claro que en algunas ocasiones eso nos podría ayudar a que la persona mejore. ¿Cuál será la correcta? La felicidad es atender y emitir críticas pertinentes. Perfecto. Uno de los argumentos del microensayo aquí también. A ver. ¿Cuál será uno de los argumentos?
D de dedo. Ya. Esa sería la tesis. Los saberes ancestrales son un elemento clave para la armonía de la salud. ¿Sí? Ahí está, los saberes ancestrales sería la tesis. Por lo tanto, no me están pidiendo tesis, sino argumentos. El uso de las plantas está vinculado con la salud materna, ¿no? En una parte dice eso. Dice, las parteras conocen sobre plantas medicinales. No dice eso. En las comunidades las parteras conocen sobre salud ancestral. Sí, lo conocen. Pero más es esta de aquí. Las parteras son un referente para ayudar a la salud de las mujeres. Eso lo dice aquí. Convirtiéndose en un referente para ayudar a las mujeres y mantener su autocuidado y protección, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces son un referente para la salud de las mujeres. Postura crítica. A ver ahí, ¿cuál será la postura crítica? Vimos, ¿no? Hace parte. ¿Cuál era? Esta, ¿verdad? Sí. Ya, ya vimos. ¿Para qué quedarnos en esto tanto tiempo? También ya vimos, ¿no es cierto?, de los diferentes tipos de viajes. ¿Cuál es? La de. Infiera la idea implícita, también ya vimos esta, del viaje a Marbella. Han dicho que el taxista emitió un juicio de valor apresurado. Y ahí se acaba nuestra querida clase de lectura crítica. Con todo, veamos un documento más que me interesaría por acá. Veamos dónde tengo. Por acá tengo. A ver, no es pruebas de otros grupos, dice. Aquí vamos en esa última, no sé de qué grupo también será. Aquí habla Ciudadanos al Rescate. Uno de los males en esta época es creer que, ya hicimos, ¿no es cierto? Y está bien esta de aquí. No, verá que yo les tomé esto en la prueba de hace una semana, creo que les tomé, ¿no es cierto? Este documento. Y yo no sé por qué en el abstracto me cogieron exactamente lo que estaba recogido aquí en el abstracto. En este documento de aquí. Yo les dije clarito, yo no hice esto de aquí. Así que lo que está cogido de ahí no es mío. Así que lo que les dije podría estar mal. Pero yo veo que algunos pintaron, pero tal como estaba ahí, los mismos errores de lo que está cogido aquí en el abstracto. Y cuando acabemos este documento, ahí le revisamos el abstracto para que. Entonces esto de aquí ya lo hicimos. Si aquí mismo tiene errores este abstracto de aquí. Tiene tremendos errores. El verbal tiene como unos 5 errores. El abstracto tiene como 6 errores, creo que tiene 5 o 6 errores. Y ustedes me han cogido y me han pintado exactamente lo mismo. Qué bonito. Yo les digo, hagan una auditoría. ¿Saben lo que es hacer una auditoría? Revisar que esté bien o mal. Eso les dije que haga. Esa era mi intención en eso. Y van y cogen exactamente lo mismo. No, pues compañeros, eso no. A ver, esta entonces, esta ya está hecha. Acá tengo, en esta misma carpeta hay otra que dice razonamiento verbal. Veamos esta, bla, bla. Ciudadanos al Rescate, esta era la D, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. Aquí dice, estoy segura que la mayoría de Stephen Hawking era... ¿Cuál? El estudio de la voluntad permite apropiarse del conocimiento, ¿verdad? Nuevo anticongelante hallado en Alaska. Ahí sí son una bala, ¿no? Cuando ya saben. Todo eso es un auténtico disparate. ¿Cuál es ahí? Toda la sociedad depende de la labor del docente. Idea principal ahí. ¿Cuál es? El advenimiento del proceso deshumanizador del ser humano. Conducta de los alumnos y responsabilidad social. ¿Cuál es ahí? Las instituciones buscan culpables, deberían reorientar su misión social. Carpentier. El tema base de la obra de Carpentier es desarraigo. Argumento, vidas paralelas. ¿Cuál es de ahí? La C. A veces
es un hecho, dicho en una niñería, sirve más para pintar el carácter. Identifique la idea central del texto. Uno de los principales objetivos de la sociedad española es que nunca más se vuelva a hablar, eso ya hicimos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces con eso